Estamos con uno de los ciudadanos aquí en la ciudad de Bogotá para hacerle claramente 4 preguntas. Entonces, la primera de ellas es: ¿qué entiende por concepto de cultura? Regálenos su nombre y bienvenido a esta entrevista. Gracias. Mi nombre es Diego Mendoza. Yo entiendo por cultura, creo, que es el conjunto de costumbres propias en una sociedad, en un entorno, en un territorio donde vive una comunidad. Ok, muchas gracias. Ahora, ¿qué entiende por concepto de política? Creo que la política es como un conjunto de técnicas como para gobernar un cierto territorio, que depende de la forma como entiende la población, como la gente está acostumbrada a ser gobernada. Ok, muchas gracias. ¿Y qué entiende por el concepto de cultura política? Pues haciendo como la unión de los dos conceptos que previamente dije, creería que es como la forma que se gobierna ese entorno, como la gente está acostumbrada a que ese entorno se gobierne. Es decir, por ejemplo, algún país está acostumbrado a ser gobernado desde el punto de vista comunista. En otros países estamos acostumbrados al estilo de gobierno democrático, ¿sí? Escoger nuestros gobernantes. En otros pues todavía existe la monarquía. Entonces, creo que es eso. Ok, muchas gracias. Y ya por último y finalizando, ¿cómo cree que se ve reflejada la cultura política en nuestro entorno? Pues digamos que en nuestro entorno hay unos problemas, ¿no? Eso hay que decirlo, y principalmente es de corrupción. Entonces, pues en la población se ve mucho como que la infelicidad, por así decirlo, de las personas. Eso se ve reflejado en las votaciones. Hay muchas personas que no votan, precisamente es por eso. Muchas es porque le da pereza, pero más esa pereza es porque no hay como un interés por escoger a sus gobernantes, por el problema que previamente dije. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué entiende por concepto de cultura? Regálenos su nombre y responda. Bueno, mi nombre es Laura Barrero. ¿Qué entiendo por cultura? Es una serie de hábitos, costumbres que tienen las personas en la sociedad o de un país, una región. Ahora, ¿qué entiende por concepto de política? La política para mí es una cantidad o una serie de leyes, normas que rigen a un país. Ok, perfecto. ¿Y qué entiende entonces por concepto de cultura política? La cultura política para mí es una serie de leyes de un país que intenta permitir que cada persona tenga sus propios hábitos, pero sin sobrepasar esas leyes del país. Okay. ¿Cómo cree que se ve reflejada la cultura política en sus entornos? ¿Cómo se ve reflejado? Pues igualmente nosotros tenemos a un líder, ¿cierto? Que se llama presidente, lo llamamos presidente, ¿verdad? Él pone una serie de leyes para que nosotros podamos aplicar nuestros hábitos, nuestros propios hábitos, pero sin dejar de lado las normas de convivencia, por ejemplo. En base a las entrevistas que tuvimos con nuestros participantes, vamos a hacer una síntesis de lo que es en sí la cultura, la política, la cultura política y, bueno, cómo se ve reflejado en nuestro entorno, ¿sí? Para ello vamos a hacer una síntesis sobre lo que es la cultura, ¿sí? Uno de los términos que más se malinterpreta de la cultura es pensar que la cultura es símbolo de educación o símbolo de ser una persona citadina, ¿sí? Pero la cultura
abarca mucho más que todas estas supuestas definiciones que tiene la sociedad. Nuestros entrevistados pues dieron unas definiciones más cercanas de lo que se entiende por cultura, y es más hacia las costumbres, hacia la parte o la identidad que tiene una sociedad, ¿sí? Entonces se entiende la cultura como identidad y la identidad como cultura, según pues el libro que nos dieron pues para leer en el curso. Entonces ya colocaremos la bibliografía de todos los enlaces que nos han patrocinado. Bueno, entonces sí, la cultura, además de ser la identidad de una sociedad, podemos entenderlo también como un entorno multicultural, debido a que son múltiples, tenemos múltiples costumbres y tradiciones, ¿sí? Entonces, estas costumbres y tradiciones son las identidades o la identidad de un pueblo, ¿sí? De una nación o de un grupo de personas, porque una nación puede tener múltiples culturas, ¿sí? Entonces esto radica también desde el punto de vista antropológico, la cultura antropológica que identifica a cada nación, ¿sí? Pero también podemos ver la cultura desde el punto de vista de hacer las cosas bien. Me explico. La cultura puede hacerse ver desde el punto de vista de ser un buen ciudadano, ¿sí? Y generar una cultura que se vuelva su diario vivir, una costumbre que sea el hacer las cosas bien, ¿sí? El regirse por las leyes que gobiernan a un país, pero con el fin de tener una sociedad ordenada, ¿sí? Entonces la cultura puede abarcar muchos ámbitos siempre y cuando se le dé el énfasis correcto, ¿sí? Ahora pasamos al punto de vista de las personas que entrevistamos en cuanto a la política. Efectivamente, sí, la política pues es una manera de poder gobernar, es una ideología de poder gobernar correctamente a un país. Entonces se establecen unas leyes, unos estatutos, unas maneras de cómo nosotros entre los hijos de una misma nación, cómo comportarnos y poder tener una sociedad armónica y que todos tengamos un progreso de iguales características o en igualdad o en equidad, ¿sí? Entonces pues dentro de la política que gobierna a nuestro país encontramos la constitución política, y que nos dice puntualmente sobre que es un estado social de derechos, ¿sí? Que es descentralizada, con autonomía, que es democrática, que es participativa y pluralista. Desde ese punto de vista y saliendo desde ese gran punto de partida, entendemos que la política, cuando se ejerce bien, se convierte en una cultura política, ¿sí? Porque cuando hablamos, entonces fusionando ya los dos términos y entrando ya en materia, la cultura política es el arte de hacer la política bien hecha, es el arte de gobernar correctamente un país, es cumplir las normas, estatutos, leyes, deberes y derechos que tienen y que tenemos todos los ciudadanos dentro de una misma nación. Entonces, existen varios canales de participación ciudadana. De estos canales de participación ciudadana, que uno de los más importantes, como lo dijo uno de nuestros entrevistados, es el voto, ¿sí? El voto
o herramientas que nos sirven para ejercer o hacerse sentir, ¿sí? O respetar los derechos, como es la tutela, ¿sí? Son herramientas y son medios de participación ciudadana que todos debemos saber de qué tenemos derecho, cuáles son nuestros deberes y cómo podemos ejercer nuestros derechos y deberes mediante, por ejemplo, el voto, ¿sí? Porque no es decir, es que los políticos o es que las personas que se eligieron en la Cámara o a la presidencia, por ejemplo, no cumplen con lo que dicen o porque están cambiando las leyes, siendo que fue los mismos ciudadanos quienes eligieron a sus gobernantes y tienen el poder, el derecho de hacer cumplir todas sus normas y todas sus normas y derechos, ¿sí? Que tiene cada ciudadano. Entonces, resumiendo, sería entonces la cultura política, la manera de ejercer correctamente la política en un pueblo, en una sociedad, haciéndolo, lo podemos llevar al punto de decir el arte de hacer política, el ejercer correctamente los deberes y derechos de los ciudadanos, dándoles su espacio prioritario de salubridad, de alimentación, de vivienda, de educación, ¿sí? Y que ellos tengan participación ciudadana en todos los ámbitos que tenga influencia los ciudadanos dentro del mismo gobierno, ¿sí? Por ejemplo, para elegir candidatos o hacer o anular a personas que han elegido. Entonces es simplemente la manera de hacer una convivencia general y que sea equitativa para todos.